Bienvenidos, gente del podcast. Una breve línea histórica. Tenemos el apoyo en la Guerra de Malvinas, el apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia Inglaterra en 1982, y después hay una interrupción de las relaciones diplomáticas que se reanuda con los acuerdos de sumisión que hace Menem con Cavallo, el Acuerdo de Madrid y el Acuerdo de Londres. Son de 1989 y 1990. De allí en adelante hay bajas tensiones, digamos, no hay grandes conflictos, y fíjense esto que sucede acá. Argentina presenta el reclamo por las 350 millas náuticas de soberanía o zona económica exclusiva ante Naciones Unidas, ante la CONVEMAR, la oficina de la Convención de los Derechos del Mar, de la ONU, en 2009, eso es en abril aproximadamente, sobre el cierre de la fecha límite, y en el mismo año se produce una flagrante violación del Tratado de Madrid por parte de Inglaterra al generar un desplazamiento de 8 aviones de combate, 4 viejos que tenían de la Guerra de Malvinas y 4 nuevos europeos que ingresaban a custodiar allí las islas, ¿no? Eso sucede en 2009 mientras se producía el cierre del Tratado de Lisboa, que generaba esa especie de constitución europea donde ponían a las Islas Malvinas como territorio europeo de ultramar. Y de allí llegamos a finales de 2020, principio de 2021, donde se produce al final el cierre de la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, el Brexit, y no hay un acuerdo establecido donde Europa siga reconociendo a Malvinas como territorio británico de ultramar, y allí los ingleses entran en alerta. Entonces analizan nuevamente sus alianzas militares y dicen, bueno, entonces vamos a estar asociados más bien con Estados Unidos y no tanto con Europa. Y allí es donde se produce el mes pasado, en febrero del 2021, este altercado con el submarino norteamericano que estuvo haciendo ejercicios militares alrededor de Malvinas con aviones británicos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que los británicos, en cuanto cambia su posición geopolítica de alianzas, inmediatamente la ponen a prueba. En el 2009, luego del Tratado de Lisboa, cuando ya tienen allí el convenio militar, digamos, con Europa, lo ponen a prueba y hacen la actualización de unidades de aviación, ¿no? Y ponen a prueba a ver qué tal funciona ese acuerdo, ¿no? Entonces Argentina toma nota que no sería solo contra Inglaterra, es contra Europa, y hace un pequeño cálculo allí, Cancillería, o esperamos que haya hecho algún cálculo. Y lo mismo pasa con el Brexit. Al salir, fíjense, salen hacia fines del 2020 y reordenan sus vínculos, sus lazos militares, y vuelven a posicionarse con Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Entonces hacen el ejercicio militar para poner a prueba qué tan fuerte es ese vínculo militar. Eso es bastante interesante. Acá hay un pequeño recorte de un diario británico hablando un poco de que les preocupaba que un canciller nuestro anterior, Fourier, hiciera algunas menciones respecto de que Argentina podía tener una mejor posición de negociación ahora que Malvinas salían del paraguas europeo de protección, ¿no?, que daba el Tratado de Lisboa. ¿Cuál es la noticia reciente? La noticia reciente es que el submarino nuclear norteamericano, Greenville, hace unas maniobras militares, un ejercicio militar que denuncian desde el sur de nuestro país, y toma nota Cancillería siempre, por supuesto, tarde, y bueno, básicamente es eso. Cuando uno analiza la reacción formal de la Cancillería, el comunicado de prensa, esto es de la página oficial de Cancillería, título: enérgico rechazo de la Argentina a los ejercicios militares británicos en las Islas Malvinas,
Y allí se amplía más la noticia, ¿no? Porque en la denuncia periodística se dice un submarino y un avión británico, el submarino norteamericano y el avión es británico. Acá dice dónde participaron, entre otros, soldados de dos fuerzas armadas en conjunto con la fuerza real de la parte aérea y hicieron un despliegue militar, por lo que estarían ellos obligados, los ingleses, a anunciarnos con 25 días de anticipación. Eso es lo que dice el Tratado de Madrid. No lo vamos a profundizar mucho en este video, pero hay mucho material donde ya hemos desarrollado esto y quizás en otro futuro lo ampliemos más. Pero básicamente cualquier desplazamiento de tropas y de unidades de combate dentro de las cuales están subrayados submarinos tiene que avisarse a la Cancillería Argentina con 25 días de anticipación, y lo mismo Argentina si hace un ejercicio militar con Brasil, nunca hizo, en cercanía de las Islas Malvinas, tendría que avisar a los ingleses, ¿no? Para mantener la paz, digamos. Lo que me sorprende, y este es el punto, quizás uno de los ejes centrales de esta pequeña presentación para el podcast, es que esta página que están viendo aquí es del Ministerio de Defensa de la Nación. Recordemos que en Cancillería está Felipe Solá y en el Ministerio de Defensa de la Nación está Agustín Rossi. Página inicial del Ministerio de Defensa, clic en el título Malvinas, la cuestión Malvinas en el contexto de la política de la defensa. Textualmente, leo. Recordemos que luego de la Guerra de Malvinas, tras un periodo de congelamiento de las relaciones bilaterales, estas se reanudaron a partir de los Acuerdos de Madrid de 1990. En ese momento se acordaron una serie de medidas de seguridad y confianza mutua que con el tiempo devinieron en la generación de un incipiente proceso de cooperación e intercambio bilateral. Lo que estamos diciendo de avisar, tener un diálogo semanal sobre movimientos de tropas y avisarse 25 días antes de cualquier despliegue, ¿no? Lamentablemente, pese a ello, ha persistido el incumplimiento británico de las disposiciones de no innovar, que se manifiesta en sus sucesivos actos unilaterales vinculados a la explotación de recursos naturales como pesca y petróleo. Asimismo, en los últimos años se ha registrado la renuncia británica a reunirse con el Grupo de Trabajo del Atlántico Sur, instancia establecida en los Acuerdos de Madrid. Por lo tanto, página central del Ministerio de Defensa de la Nación, los Acuerdos de Madrid están vigentes. Por lo tanto, si los Acuerdos de Madrid, cito textual, Anexo 1, Sistema Transitorio de Información y Consultas Recíprocas, Madrid, firmado el 15 de febrero de 1990, ambas partes acuerdan establecer un sistema transitorio de información y consultas recíprocas sobre los movimientos de las unidades de Fuerzas Armadas en el área del Atlántico Sudoccidental, dentro de unidades de combate, menciona varias, y si se fijan, allí están submarinos, que como veíamos en el enunciado de Cancillería, fueron muchos más, ¿no?, de lo que salió en los medios de difusión masivos. Lo que nos genera una serie de preguntas, ¿no? Bueno, ahí he puesto dos preguntas, pero en realidad son tres. Frente a las constantes violaciones del Acuerdo de Madrid, reconocido en su plenitud por los funcionarios del Ministerio de Defensa, en particular por Agustín Rossi, que es el actual. ¿Por qué no se lo da de baja, no? Hay un incumplimiento en 2009 con esto de poner a prueba el Tratado de Lisboa, y hay otro incumplimiento ahora en sociedad con Estados Unidos. No, es un acuerdo que no nos sirve a nosotros. ¿Por qué no se lo da de baja? ¿Qué otros intereses hay atrás? ¿Por qué está solo obligado Argentina y no está obligado el Reino Unido, cuando en la letra del acuerdo están obligados por igual las dos partes? Segunda pregunta, si el ejercicio militar conjunto lo realiza Inglaterra con Estados Unidos y el mismo comandante del submarino dice que ellos necesitan poner a prueba sus alianzas militares porque son territorios donde tienen intereses nacionales, eso lo publicaron en Twitter. ¿Por qué no se lo considera a ambos en una hipótesis de conflicto? Es decir, Inglaterra y Estados Unidos hacen una práctica militar en cercanías a Malvinas porque se están preparando para algo, ellos mismos lo están diciendo, y nosotros no tenemos ese escenario como una hipótesis de conflicto. Esto es una pregunta directa para el ministro de Defensa y para la Cancillería Argentina. Y tercero, ¿por qué la Cancillería Argentina no tiene en cuenta el análisis del Ministerio de Defensa en cuanto al Tratado de Madrid? Espero que te haya gustado. Por favor, hacerlo circular, así tenemos alguna respuesta oficial. Muchas gracias.